Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio que es una aventura que quiero compartir con ustedes y bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Creo que es interesante y también importante compartir experiencias, porque creo que de eso se trata. Hay un libro en particular que se llama Un curso de milagros, que probablemente muchos de ustedes conocen. Eh, yo les voy a contar mi historia con Un curso de milagros. Desde hace tiempo yo vengo escuchando a autores, distintos autores, que hacen mención a lo que han leído en un curso de milagros. He leído a Chopra, he leído a Eckhart Tolle y otros más que no me vienen en este momento a la memoria, que hacen mención a lo que el curso de milagros indica. En algún momento de mi vida, yo comencé a darle una mirada hacia adentro. Mucho tiempo estuve enfocado a lo que pasaba afuera, pero por alguna razón, que en este momento no descubro, comencé a mirar hacia adentro. Y dentro de esas miradas hacia adentro, pasé por eh, muchas ideas, mucha sabiduría, mucho conocimiento. Gracias a Dios que tuve esa oportunidad. Me involucré con el tai chi, me involucré con el yoga, me involucré con el budismo, me involucré con el zen, hice retiros de vipassana y como siempre he sido un gran amante de los libros, en algún momento en ese trayecto conseguí este libro de Un curso de milagros. Me llamó la atención, de hecho lo comencé a leer, pero me costó porque no entendí bien cuál era la estructura del libro. Y eso para mí fue un poco complicado, cómo manejarlo, ¿no? Pasó el tiempo, seguí trabajando otras ideas y de repente una amiga me invita a un curso de milagros que está dictando una maestra, porque los que dictan curso de milagros son maestros. Yo no soy maestro, yo simplemente voy a dar aquí mi mirada personal como lo dice aquí. Em, Esa maestra tenía una forma particular de ver el libro y le agradezco mucho la forma como ella me lo mostró, porque el libro se compone de tres partes, y eso es un poco lo que estaba buscando acá. Se compone de las lecturas, que es, digamos, fundamentalmente los capítulos que tienen que ver con el significado, la teoría. Se compone de las lecciones, que es una lección diaria, y se compone del libro de los maestros. En otras palabras, un curso de milagros son tres libros en uno. ¿Cómo comenzó mi maestra? Comenzó primero con el libro de los maestros para entender cómo llegábamos a esto. El libro de los maestros es relativamente corto. Después comenzamos a trabajar el libro de las lecturas e hicimos un primer eh, recorrido por todo lo que es el libro de las lecturas. Y posteriormente empezamos a trabajar las lecciones, una por una, que corresponden, digamos, a una por día. En aquel momento, estamos hablando del año 2020, se apareció la pandemia y la pandemia pues cambió un poco la forma de hacer las cosas. Quizás porque ya venía con ese impulso, me seguí leyendo, seguí por mi cuenta, trabajando el libro. Y debo decir que hoy tengo ya probablemente unos, no sé, quizás 5 años, un poco más, revisando el libro. Lo he leído varias veces. Las lecciones las he hecho por lo menos 3 veces. Y cada vez que las hago, aprendo algo distinto. Y el libro lo he leído una vez completo y poco a poco voy leyendo como pedazos,
pedazos que me van llegando o pedazos que de repente abro el libro y tengo una lectura que me llama la atención y la abro. Tiene muchísimas anotaciones, está todo rayado, o sea, algo que yo disfruto pues cuando trabajo un libro a profundidad. Lo que sí me doy cuenta es que no es algo tan sencillo como leérselo una sola vez y ya sabes qué es lo que dice. No, es un poco más allá de eso. Tienes que leerlo, volverlo a leer, ejercitarte, volver a ejercitarte y seguir haciéndolo durante mucho tiempo. De hecho, cuando he leído los comentarios de otras personas que han comenzado con esto desde hace mucho más tiempo, tienen 20, 25 años leyéndose el libro. Porque es para eso, es un libro para leer poco a poco, quizás un poco todos los días. Este libro fue inicialmente como una especie de transmisión que las personas que lo escribieron le atribuyen a Jesús. Jesús transmitió estas enseñanzas. Y estamos hablando más o menos del año 77, 75, 77. Y desde allí, este libro ha sido leído y releído y releído y seguirá siendo releído durante mucho tiempo. Eh, una de las cosas que a veces he hecho es que yo digo que todo tiene o crea lo que llamamos un modelo de realidad. Y los modelos de realidad tienen que ver con axiomas que definimos para explicar lo que sucede. Por ejemplo, vamos a algo bien sencillo, las leyes de Newton. Las leyes de Newton explican todo lo que es la física desde el punto de vista de la mecánica. Hay tres leyes fundamentales: la ley de la inercia, la ley de la fuerza igual a masa por aceleración y la ley de acción y reacción. Esas tres leyes construyen un cuerpo de conocimientos que se conoce como las leyes de Newton. Y cuando se hizo las leyes de Newton, eso permitió durante casi 200 años dar una serie de explicaciones que no se habían podido dar como resultado de las distintas ideas que había. Por supuesto, para que se genere eh, lo que fue toda la teoría de Newton, antes de él hubo un grupo de estudiantes, estudiosos, que promovieron una serie de ideas que no tenían explicación y que muy inteligentemente, con el cálculo infinitesimal desarrollado por Newton y otros de su época, y con la explicación que él dio en sus principios de mecánica, se construye esa idea de cómo funciona el mundo. Cuando se hizo eso, prácticamente cambió nuestra visión del mundo porque se convirtió en una visión mecanicista. Es decir, todo tenía una explicación desde el punto de vista mecanicista y yo todavía creo que estamos en una visión mecanicista. De hecho, cuando hablamos de acción y reacción, hablamos de karma y estamos hablando de que Newton probablemente habrá sacado esta teoría en los 1700 y el karma es algo que se ha manejado desde más o menos aquella época. Quizás, digamos, viene desde los antiguos. Muchas de las ideas han sido ya trabajadas por, digamos, no solamente los griegos, sino antes de los griegos. Entonces, no son ideas desconocidas para nosotros. En el caso de un curso de milagros, hay, yo creo que tres cosas que son fundamentales, haciendo un paralelo con las ideas de Newton. En primer lugar, que hablamos de algo que llamamos milagro, y el milagro es la corrección del error. Cuando yo hago un milagro es porque corrijo lo que estoy viendo de manera inapropiada. Cuando lo corrijo, eso me da una visión de la realidad, que es
mucho más cercana a lo que realmente sucede. En segundo lugar, hablamos de la expiación o el perdón absoluto. Es decir, hablamos de que nada de lo que sucede tal como yo lo entendí. Sucede tal como fue y yo lo que tengo que hacer para poder avanzar es soltar todo aquello que yo creí, todo aquello que yo pensé que era importante, porque todo eso está basado fundamentalmente en mi forma de ver el mundo. Y aquí es donde yo me doy la mano con la ontología del lenguaje, con el observador y la forma como él interpreta el mundo en el que vive. Genera una historia que de alguna manera lo controla o lo limita, porque esa historia que genera el observador es la que hace que él vea el mundo de la forma como lo ve. Entonces, en el curso de milagros hablamos de ese segundo principio que llamaría la expiación absoluta o el perdón absoluto. Después hay una serie de cosas que se definen, hay una riqueza de conceptos aquí, pero hay otro concepto que es fundamental, que es el concepto de la unidad. Es decir, todo es uno, todos somos uno, somos resultado de, de una inteligencia universal que se divide y que da origen a cada uno de nosotros. El punto es que cada uno de nosotros nos vemos de manera particular y separados del todo cuando no lo estamos, porque de alguna forma somos parte de ese todo. Aunque veamos un cuerpo distinto, aunque veamos un espacio distinto, no significa que yo no soy parte del todo, porque mi cuerpo es resultado de una serie de procesos y mi cuerpo es la manifestación de esa inteligencia a través de la energía que yo tengo para estar aquí y para poder aprender. Eso es la idea de mi cuerpo. Y así como eso hay una serie de conceptos más, pero yo creo que estos son los fundamentales porque todo gira en torno a esto. El concepto de la culpa que nos han hecho, digamos, nos han manipulado con el concepto de la culpa. El concepto del perdón, que también ha sido un concepto manipulado. Las emociones, nuestras creencias o nuestros sistemas de creencias que son autolimitantes. Si nosotros fuésemos capaces de entender que ese sistema de creencias no existe, sino abrimos nuestro abanico a todo lo que sucede, muy probablemente muchas cosas serían distintas. Entonces, bueno, esas son las ideas. Yo lo que quiero a lo largo de esto y dentro de lo que corresponde con este trabajo que hacemos desde el coaching, que tiene que ver con ir un poco más allá, que tiene que ver con ir más adentro, ir hacia buscar eso que nos da significado a nuestra vida, que tengamos una vida llena de significado, llena de valor. Yo lo que pretendo con estas conversaciones es darle una mirada personal a estos conceptos. Y no voy a hacer lo de las lecciones, voy a hacer lo de las lecturas. Tomaré algunas lecturas, las presentaré, conversaré con ustedes para ver qué les parece. Y para comenzar, voy a leer la introducción, que dice así. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos
que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Fíjense en esto. En apenas 2 párrafos se nos presenta qué es lo que discute o qué es lo que se ve en este curso de milagros. Habla de una palabra que se usa mucho, libre albedrío. Creemos que el libre albedrío tiene que ver con que podemos hacer todo aquello que nos dé la gana, hablándolo coloquialmente, y no es así. Lo que podemos hacer es interpretarlo de manera particular, lo cual es diferente, porque nosotros nos movemos en el río de la vida, y el río de la vida tiene un flujo, tiene una dirección, tiene una corriente. Nosotros estamos allí. Así que libre albedrío no tenemos. En segundo lugar, habla de no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Para un curso de milagros solamente existe el amor. Y el amor es la energía o lo que queda cuando no queda nada en este universo. Pero nosotros estamos hablando de miles de emociones. Lo que es opuesto al amor es el miedo. Para él, para el curso de milagros solamente hay 2 emociones, el amor y el miedo. Y el miedo está cuando limitamos al amor. Y ya lo vamos a ver más adelante. Así que realmente lo que todo lo abarca, como lo dice la introducción, no puede tener opuestos. Dios no puede tener opuestos porque es lo único que existe. Así que ese cuento del diablo no existe. No existe lo opuesto a Dios. Porque si existiera lo opuesto a Dios, Dios no sería Dios. Dios lo es todo. Y como es todo, no puede existir una parte que se oponga a él mismo. Esa es una de las cosas interesantes de estas ideas que vamos a conversar. Y finalmente, nada real puede ser amenazado. ¿Y qué es la realidad o qué es lo real? Eso es algo que tendremos que ir viendo. La abundancia del universo es real, completamente real. Que somos seres creados por Dios, por una mano divina, es real. Que somos amor, es real. Sin embargo, a nosotros nos encanta ver lo que no es real y nos quedamos distraídos en eso. Así que estos son 3 perlas que les dejo solamente con la introducción. Y algo que me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención del curso de milagros, es su coherencia lógica. Hay cosas que dice que son tan lógicas que no hay manera de rebatirlas. Lo que todo lo abarca no puede tener opuestos. ¿Cómo rebates eso? No hay manera de hacerlo. Y si lo que voy a buscar acá es de conversar esto con ustedes, muchas veces voy a tratar de rebatir estas ideas. Pero bueno, los invito a que me acompañen. Ojalá pueda escuchar de ustedes, eh, digamos, sus opiniones en relación a lo que estamos conversando, a lo que me puede dejar o a lo que puede dejar este libro. Y ojalá que les sirva a ustedes tanto como me ha servido y como me ha ayudado a mí a lo largo del tiempo que tengo trabajándolo. Así que les agradezco que hayan visto este video y ojalá
podamos seguir conversando de otras cosas. Cuídense mucho. Nos vemos.